Buen día, Máster. El día de hoy vamos a hablar sobre historia de la sociedad en Ecuador desde la prehistoria hasta la actualidad. La asignatura es Contextos de los sujetos educativos y aprendizaje humano, cultura y subjetividad. Los autores somos Carrera Solórzano Jesús Alexander, De Lucas Ortiz María Raquel, Otavalo Sánchez Helen Denis y Troya Litardo Litzillo Melí. Vamos a la introducción. La historia del Ecuador se remonta a unos 12.000 años cuando los primeros pueblos nómadas habitaron el territorio durante el periodo paleoindio. Con el tiempo, el descubrimiento de la agricultura permitió el paso a aldeas permanentes, el surgimiento de culturas ancestrales y el desarrollo de expresiones artísticas, sociales y religiosas constituyeron las raíces de la identidad ecuatoriana. La historia y primeras sociedades en Ecuador. Los primeros pobladores llegaron hace aproximadamente 12.000 años en el periodo paleoindio, como ya indicado. En un inicio eran cazadores y recolectores, utilizaban herramientas de piedra y dependían de la caza, la pesca y la recolección. Con el tiempo, hacia el 6000 a.C., descubrieron la agricultura con cultivos como el maíz, la papa y la yuca. Esto marcó un cambio muy importante, porque dejaron de ser nómadas y empezaron a formar aldeas permanentes. Gracias a la agricultura también surgió la especialización del trabajo y el comercio. Tenemos ahora las culturas ancestrales e identidad. En nuestro territorio se desarrollaron varias culturas importantes. La cultura Valdivia fue pionera en la cerámica, especialmente con las figuras llamados Venus de Valdivia. La Chorrera destacó por su cerámica decorada y por los silbatos de barro que producían sonidos. También otra cultura que tenemos es la Cañari. Ella fue experta en la agricultura de altura y ofreció resistencia a los incas, aunque luego se integró a su imperio. Otras culturas como la Tolita, Bahía y Cotocollao también aportaron con la orfebrería, el comercio y el desarrollo agrícola. El legado de todas esas culturas sigue presente hoy, como en las técnicas agrícolas, en la relación con la naturaleza, en el arte y en la diversidad cultural que caracteriza a los ecuatorianos. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre la época colonial en América, enfocándonos en la conquista y colonización española, la estructura social durante ese periodo y la influencia de la Iglesia y la administración colonial. La conquista y colonización española. La- en esta conquista fue la llegada de los españoles de América en el siglo XVI, motivada por la búsqueda de riquezas, expansión territorial y difusión del cristianismo. En el proceso de conquista, aquí se encontró las civilizaciones indígenas, como las aztecas y las incas, estrategias utilizadas como las alianzas, guerras y enfermedades. En la colonización, establecimientos de ciudades y encomiendas, organización política y militar para controlar el territorio. En la estructura social colonial, que es el mestizaje y la clase social, tenemos como mestizaje que es la mezcla de culturas y biológicas entre indígenas, españoles y africanos. Surgimiento de nuevas identidades y culturas. Clases sociales coloniales, españoles peninsulares, que son los nacidos en España en la cima, como los criollos, españoles nacidos en América, con cierto poder económico, pero menos político. Los mestizos son los indígenas y afrodescendientes en posiciones inferiores, esclavitud y trabajo forzado como mecanismo de control. La influencia de la Iglesia y la administración colonial. La Iglesia Católica lleva un rol central en la evangelización y control social, fundaciones de misiones, iglesias y escuelas, influencia en la vida cotidiana y en la legitimación del poder colonial. Administración colonial. Los virreinatos y gobernadores como representantes de la corona española. Sistema de encomiendas y repartimientos para la gestión económica y social. En un resumen, la época colonial estuvo marcada por la conquista y el establecimiento en un sistema social estratificado. Independencia y construcción de la nación. La formación del proyecto nacional ha estado sustentada en una combinación, muchas veces conflictiva, entre la tradición y la modernidad.
Estas dos visiones han convivido tanto en oposición como de manera complementaria, sin importar sus implicaciones políticas específicas. Ambas han sido siendo principios relevantes al momento de definir y aplicar las políticas del gobierno. Durante el siglo XIX y XX, la modernidad ha sido vista en ocasiones como un valor asociado directamente con la innovación. Contexto de la independencia del siglo XIX. La independencia de América Latina fue un proceso histórico complejo que se desarrolló entre 1810 y 1830 y que significó mucho más que una simple confrontación militar contra la autoridad colonial española, ya que representó una transformación profunda en las estructuras políticas y sociales en las colonias, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del continente. Formación de la República y sus desafíos sociales. Una vez alcanzada la independencia, los nuevos estados latinoamericanos se enfrentaron al desafío de construir repúblicas viables. La transición del régimen colonial a un sistema republicano no fue sencilla. En primer lugar, no existía una tradición institucional que sustentara la vida democrática. Se intentaron aplicar modelos políticos inspirados en las constituciones de Francia y Estados Unidos, pero muchas veces fueron inhabitables en sociedades profundamente desiguales y fragmentadas. Movimientos sociales y políticos post-independencia. Tras la independencia, América Latina no vivió un periodo de estabilidad en constante. Los primeros años del siglo XIX estuvieron dominados por fuertes conflictos sociales, por el poder y habilidad entre regiones. La política se caracterizó por una constante inestabilidad, con gobiernos que eran derrocados o reemplazados con frecuencia a causa del golpe de Estado, guerras civiles y lucha entre líderes militares. En el siglo XX, en el Ecuador fue un periodo de grandes transformaciones. Un hecho clave fue la Revolución Juliana del año 1925, que rompió con el poder de la oligarquía y creó instituciones como el Banco Central y las primeras leyes laborales. Más adelante, en los años 50 y 60, se impulsó la industrialización, lo que provocó migración del campo a las ciudades y el crecimiento de las clases medias. En los años 70 se dio el boom petrolero, llenó al Estado de recursos y permitió obras de infraestructura, aunque también generó dependencia, inflación y deudas. Aunque Ecuador no participó directamente en las guerras mundiales, se sintió sus efectos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la reducción de importaciones abrió paso a la industrialización accidental, pues las fábricas locales comenzaron a producir lo que antes se compraba fuera. Además, la relación con los Estados Unidos se fortaleció, llegando incluso a instalarse en la base militar de Salinas. Pero lo más trascendental fueron los movimientos indígenas. A partir de las reformas agrarias de los años 60 y 70, surgieron organizaciones como el Ecuarunari y Confenai. El gran hito fue el levantamiento del año 1990 que demostró la fuerza del movimiento indígena y esto cambió la política nacional. Gracias a estas luchas, en la Constitución del 2008, el Ecuador se declaró Estado plurinacional e intercultural, reconociendo derechos colectivos y hasta los derechos de la naturaleza inspirados en el Suma Causay. En conclusión, en el siglo XX fue un tiempo de modernización y contrastes. Crecimos económicamente, pero también se fortalecieron los movimientos sociales que lograron transformar la democracia y los derechos en nuestro país. Muy buenos días. El día de hoy voy a hablar sobre Ecuador en el siglo XXI, analizando la situación política, económica y social. En el ámbito político, el país se volvió inestabilidad tras la dolarización en el año 2000,
Con la llegada de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana entre el año 2007 y el 2017 se alcanzó una mayor estabilidad. Además, la aprobación de la Constitución del 2008, que fortaleció los derechos sociales. Sin embargo, llegó Lenín Moreno a la muerte cruzada, volvió la crisis política. En la actualidad, el presidente Daniel Noboa enfrenta grandes retos como el narcotráfico y la recuperación de la confianza institucional. En lo económico, la dolarización permitió estabilidad, aunque también trajo desafíos. El aumento del precio del petróleo entre el 2007 y 2014 generó crecimiento y más inversión social. Pero desastres como el terremoto del 2016 y la caída de la muerte cruzada también golpeó la economía. Hoy el país se enfrenta con altos niveles de endeudamiento y depende de los sectores como la exportación, el turismo y la energía. En el aspecto social, Ecuador ha vivido fuertes movimientos migratorios, tanto la salida de los países como España o Estados Unidos, como la llegada de ciudadanos venezolanos y colombianos. También preocupa el medio ambiente, la pérdida de la selva amazónica y la falta de acceso al agua potable para gran parte de la población. Finalmente, las proyecciones futuras señalan la necesidad de apostar por la sostenibilidad, la educación y las energías renovables. Solo así, Ecuador podrá enfrentar los retos globales, avanzar hacia el desarrollo más humano e inclusivo. En conclusión, en el siglo XXI para Ecuador ha significado cambios profundos, desafíos constantes y la oportunidad de construir un futuro más justo y sostenible para todos. Gracias.